Hola, hola, mis corazones. Bienvenidos o bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y bueno, ya saben, un poquito de drama turco para sazonar la vida. Porque hoy, mis amigos, vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me consume, que me hace suspirar cada vez que la veo en pantalla, Hande Erçel. Sí, lo admito sin tapujos, sin remordimientos, sin nada, Hande Erçel es mi amor platónico, y hoy les voy a contar por qué. No es solo una cara bonita, no es solo una actriz talentosa, que lo es, vaya que lo es mucho más que eso. Es una inspiración, es un ícono de estilo, es una mujer que ha sabido conquistar el mundo con su carisma y su profesionalismo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de admiración, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas charlas informales sobre series turcas, belleza, moda, y por supuesto sobre mis obsesiones personales, Hande Erçel, no duden en darle al botón rojo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y así no se pierden absolutamente nada. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les emociona tanto como a mí hablar de la maravillosa Hande. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. ¿Por dónde empezar? Bueno, creo que lo primero que debemos aclarar es que mi admiración por Hande Erçel no es algo superficial. No se trata solo de que sea guapísima, que lo es obviamente, pero hay algo más profundo, algo que va más allá de la apariencia física. Hande tiene una luz especial, un aura que la hace destacar entre la multitud. Y esa luz, esa energía, se transmite a través de la pantalla. Es como si pudiera sentir su autenticidad, esa transparencia que la hace conectar de manera tan genuina con todos nosotros, sus fans. Y es que, mis amores, en un mundo donde la falsedad a veces parece ser la norma, la honestidad de Hande brilla como un faro. La conocí, como muchos de ustedes, en Aşk Laftan Anlamaz, la serie que la catapultó a la fama internacional. Y desde el primer momento quedé prendada de su personaje, Hayat. Hayat era divertida, espontánea, valiente y tenía una determinación inquebrantable. Era una chica común y corriente que luchaba por sus sueños, y Hande supo interpretarla a la perfección. Le dio vida a un personaje que era relatable, que era cercano, que era, en definitiva, humano. Era como una amiga o una hermana, alguien con quien podías identificarte y animar desde el sofá de tu casa. Recuerdo que esperaba ansiosamente cada nuevo episodio, no solo para ver cómo se desarrollaba la historia de amor entre Hayat y Murat, sino también para ver cómo Hande le daba vida a este personaje tan entrañable. Pero fue más allá de la interpretación. Hande logró conectar con la audiencia de una manera muy especial. Su sonrisa era contagiosa, sus lágrimas eran genuinas, y su química con Burak Deniz era simplemente explosiva. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y Hande se convirtió en una estrella. Y con razón. Porque no solo se trataba de una buena historia, sino de la magia que Hande aportaba a cada escena. Esa química con Burak, madre mía. Se podía cortar con un cuchillo. Era palpable, electrizante y te hacía creer en el amor verdadero. Y ahí es donde empieza lo realmente interesante. Porque Hande, en lugar de dejarse llevar por la fama y la fortuna, decidió seguir trabajando duro y perfeccionando su oficio. No se quedó estancada en el mismo tipo de personaje, sino que se arriesgó a probar cosas nuevas, a desafiarse a sí misma. Y eso, mis amores, es algo que admiro muchísimo. Porque es fácil dejarse llevar por el éxito y seguir haciendo lo mismo una y otra vez, pero Hande tuvo la valentía de salir de su zona de confort y explorar nuevos horizontes. En Siyainci, por ejemplo, interpretó a Azal, una joven inocente y enamorada que se ve envuelta en una trama llena de intrigas y traiciones. Fue un papel muy diferente a Hayat, y Hande demostró su versatilidad como actriz. Logró transmitir la vulnerabilidad y el dolor de Azal de una manera tan conmovedora que me hizo llorar a mares. Literal. Recuerdo que me pasaba las noches en vela, con un pañuelo en la mano, sufriendo con Azal cada una de sus desgracias. Y eso es gracias a la increíble capacidad de Hande para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones tan intensas. Fue un papel que la obligó a mostrar una faceta más dramática y oscura, y lo hizo con una maestría impresionante. Y luego vino Alka, una serie de acción y suspense en la que interpretó a Muide, una policía inteligente y decidida. Hande en modo badass. Me encantó. Demostró que podía interpretar papeles más serios y complejos, y que no le tenía miedo a los retos. La serie fue un éxito y Hande recibió muy buenas críticas por su actuación. Y se las merecía. Verla en ese papel de mujer fuerte y empoderada fue una bocanada de aire fresco. Demostró que no era solo una cara bonita, sino una actriz capaz de interpretar cualquier tipo de personaje, desde la comedia romántica hasta el thriller de acción. Esa serie fue una prueba de fuego para ella, y la superó con creces.
Pero sin duda uno de los papeles que más me ha gustado de Ande es el de Eda YLDZ en Senkalkam. ¡Ay, Eda! Eda es una florista independiente y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus planes se ven frustrados cuando Serkan Bolat, un arquitecto rico y poderoso, le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida. ¡Qué trama tan deliciosa! ¿Verdad? La serie es una comedia romántica deliciosa, llena de momentos divertidos y emotivos. La química entre Ande y Kerem Bürsin es innegable y la historia te engancha desde el primer episodio. Y vaya que te engancha. Es de esas series que te hacen olvidar todos tus problemas y te transportan a un mundo de fantasía donde el amor siempre triunfa. Pero lo que realmente me enamoró de Eda es su personalidad. Es una mujer fuerte e independiente y que no tiene miedo de decir lo que piensa. Es un personaje inspirador que me recuerda que siempre debemos luchar por nuestros sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Y además, su estilo es impecable. Cada uno de sus looks es una inspiración, desde sus vestidos floreados hasta sus outfits más casuales. Es una reina de la moda. Y Ande una vez más se lució con su interpretación. Le dio a Eda una frescura y una autenticidad que la hacen irresistible. Su sonrisa, sus gestos, su mirada, todo en ella transmite una energía positiva que te contagia al instante. Es como si te inyectara una dosis de alegría cada vez que la ves en pantalla. Logró crear un personaje que es a la vez divertido, tierno y vulnerable, y eso es lo que la hace tan especial. Y ni hablar de su química con Kerem. Por Dios. Esa pareja traspasó la pantalla. La tensión entre ellos era palpable y te hacía creer que realmente estaban enamorados. Pero volvamos un poco a lo que decía al principio. No se trata solo de los papeles que interpreta Ande, sino de quién es ella como persona. Y aquí es donde entra en juego su faceta como influencer y como filántropa. Porque, mis amores, no basta con ser una buena actriz. También es importante usar tu plataforma para hacer el bien en el mundo, y Ande lo sabe muy bien. Ande es una de las influencers más importantes de Turquía, y utiliza su plataforma para promover causas nobles y para inspirar a sus seguidores. Siempre la veo apoyando diferentes organizaciones benéficas, concienciando sobre temas importantes como la salud mental, la protección del medio ambiente y la igualdad de género. Y lo hace de una manera muy auténtica y cercana, sin caer en el cliché ni en la pose. Se nota que realmente le importa lo que dice y que quiere marcar la diferencia en el mundo. Además, Ande es una gran defensora de los animales. Tiene varios perros rescatados, y siempre anima a sus seguidores a adoptar en lugar de comprar. Eso la hace aún más adorable. Es una amante de los animales como yo. Y eso, mis amores, es un valor que admiro muchísimo. Porque los animales son seres indefensos que merecen todo nuestro amor y respeto. Y el hecho de que Ande los defienda públicamente me parece algo admirable. Y luego está su estilo. ¡Ay, su estilo! Ande es un icono de moda. Tiene un gusto impecable y siempre sabe cómo combinar las últimas tendencias con su propio toque personal. Ya sea en la alfombra roja, en un evento de moda, o simplemente paseando por la calle, Ande siempre luce radiante y elegante. Y no se trata solo de llevar ropa cara o de marca. Se trata de tener estilo y de saber cómo combinar las prendas para crear un look único y personal. Y Ande lo hace a la perfección. Me encanta su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Puede llevar un vestido de gala espectacular con la misma facilidad que unos jeans y una camiseta básica. Siempre está impecable, siempre a la moda, y siempre inspirándome a probar cosas nuevas. Es como una musa de la moda. Siempre estoy atenta a sus looks para inspirarme y copiarle alguna idea. Y es que tiene un don para combinar colores, texturas y accesorios de una manera que nadie más puede. Y no solo su ropa es perfecta, también su maquillaje y su peinado. Ande tiene una belleza natural impresionante, pero sabe cómo resaltar sus rasgos con el maquillaje adecuado. Su piel siempre luce radiante, sus ojos están perfectamente maquillados, y sus labios siempre tienen un color favorecedor. Es como si supiera exactamente qué le queda bien y cómo sacarle el máximo partido a su belleza natural. Y su pelo, su pelo. Ande ha probado diferentes cortes y colores a lo largo de los años, y siempre le quedan de maravilla. Ya sea con el pelo largo y suelto con un recogido elegante, o con un corte bob moderno, Ande siempre luce espectacular. Es como si tuviera un peluquero personal que la asesora en cada cambio de look. Y es que su pelo es uno de sus mayores atributos. Siempre está brillante, sedoso y perfectamente peinado. Es la envidia de todas. Pero más allá de la ropa, el maquillaje y el peinado, lo que realmente admiro del estilo de Ande es su confianza. Se nota que se siente cómoda en su propia piel, y que no le importa lo que piensen los demás. Se viste para sí misma, y eso se refleja en su actitud.
Y eso es algo que todas deberíamos aprender. Porque al final, lo importante es sentirte bien contigo misma y no preocuparte por lo que digan los demás. Y Ande es un ejemplo perfecto de cómo hacerlo. Creo que esa es una de las claves de su éxito. Ande es una mujer auténtica, genuina, y que no tiene miedo de mostrarse tal como es. No se esconde detrás de una máscara, sino que se muestra vulnerable, transparente y real. Y eso es algo que se agradece. Porque en un mundo lleno de apariencias, es refrescante encontrar a alguien que se muestra tal como es, sin filtros ni pretensiones. Y eso es algo que valoro mucho. En un mundo lleno de apariencias y de filtros, Ande se atreve a ser ella misma, y eso es algo que la hace destacar entre la multitud. Y no solo eso, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. A ser auténticos, a ser genuinos, y a no tener miedo de mostrarse tal como son. Además me parece una persona muy humilde y agradecida. A pesar de su fama y su fortuna, Ande nunca se ha olvidado de sus raíces, ni de la gente que la ha apoyado a lo largo del camino. Siempre se muestra agradecida con sus fans, con sus compañeros de trabajo y con su familia. Y eso dice mucho de ella. Porque es fácil dejarse llevar por el éxito y olvidarse de dónde vienes, pero Ande siempre ha mantenido los pies en la tierra. Y hablando de su familia, Ande es muy unida a su hermana Gamze y a sus padres. Siempre la veo publicando fotos con ellos en sus redes sociales, y se nota que son muy importantes para ella. Es una chica de familia. Y eso es algo que valoro muchísimo. Porque la familia es lo más importante que tenemos en la vida, y es fundamental mantenerla unida y apoyarla en todo momento. La pérdida de su madre hace unos años fue un golpe muy duro para Ande, pero supo afrontarlo con valentía y entereza. Se apoyó en su familia y en sus amigos, y siguió adelante con su vida. Admiro su fortaleza y su capacidad para superar los obstáculos. Es una verdadera guerrera. Demostró que a pesar del dolor, se puede seguir adelante y lograr tus sueños. Y eso es algo que me inspira muchísimo. Y también admiro su profesionalismo. Ande es una actriz muy trabajadora y dedicada. Siempre se prepara a fondo para sus papeles, y se entrega al máximo en cada proyecto. Es una perfeccionista. Siempre busca la excelencia en todo lo que hace y eso se nota en su trabajo. He visto entrevistas en las que habla de cómo estudia sus personajes, de cómo se mete en su piel y de cómo se esfuerza por dar lo mejor de sí misma. Y eso se nota en su trabajo. Cada vez que la veo en pantalla me emociona, me divierte, me hace reflexionar. Es una actriz completa. Capaz de hacerte reír a carcajadas y de hacerte llorar a mares. Y eso es lo que la convierte en una de las mejores actrices de Turquía. En definitiva, Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una influencer inspiradora, un icono de estilo, y una persona admirable. Es una mujer que ha sabido conquistar el mundo con su carisma, su profesionalismo y su autenticidad. Es un ejemplo a seguir. Y por eso y por muchas cosas más, Hande Erçel siempre será mi amor platónico. Y estoy segura de que el de muchas de ustedes también. Y ahora, después de esta larga declaración de amor, jajaja, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, hemos hablado de la trayectoria profesional de Hande Erçel, desde sus inicios en Aşk Laftan Anlamaz hasta sus últimos proyectos. Hemos visto cómo ha evolucionado como actriz y cómo ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera. Segundo, hemos analizado su estilo impecable y su influencia en el mundo de la moda. Hemos visto cómo su estilo ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las nuevas tendencias pero manteniendo siempre su toque personal. Tercero, hemos destacado su faceta como influencer y filántropa, y su compromiso con diversas causas sociales. Hemos visto cómo utiliza su plataforma para hacer el bien en el mundo y cómo inspira a sus seguidores a hacer lo mismo. Y por último, hemos resaltado su autenticidad, su profesionalismo y su capacidad para superar los obstáculos. Hemos visto cómo ha afrontado la pérdida de su madre con valentía, y cómo ha seguido adelante con su vida a pesar de las dificultades. En resumen, Hande Erçel es una mujer increíble que me inspira a ser mejor cada día. Y espero que a ustedes también. Y ahora sí, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo, y por compartir conmigo esta pasión por Hande Erçel. Son los mejores. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿También son fans de Hande? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Me encanta interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Quiero que formen parte de esta gran familia. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y mucha buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Los quiero.